y le voy a convocar al doctor Grau Hernández agradeciéndole que ha sido su lugar para que la doctora Franco pudiera retirarse antes. Por favor, Enrique, si nos presentas donación de tejido y trasplantes de córnea. Bien, buenas tardes. Ahora es mi turno hablar un poquito de donación de tejido y trasplante de córnea. Es una causa importante de ceguera. La epidemiología es compleja y si bien no conocemos todas las causas, agrupadas son la tercera causa de ceguera en México y en el mundo. Y la historia del trasplante en México ya cumple más de 50 años. Hacían trasplantes esporádicos antes, pero el primer banco de ojos se fundó hace 50 años exactamente, y a pesar de transitar por 5 décadas, nuestro camino todavía por recorrer y por avanzar sigue siendo largo. Desde hace un par de décadas, los diferentes componentes de la córnea pueden ser trasplantables de forma individual, de tal forma que este tipo de trasplantes selectivos, tratando solamente la capa anterior, la capa posterior o el estroma, minimiza los riesgos, mejora la recuperación, aumenta la disponibilidad del tejido, es decir, que un solo donante puede dar hasta 10 receptores, y mejora la relación costo-beneficio a mediano, corto y largo plazo. Este tipo de trasplantes ha disminuido el tiempo de rehabilitación paciente, el tiempo que llega a ser productivo, de 1 a 2 años a menos de 6 semanas. Y el rechazo, que es importante el trasplante completo de córnea, 20% en los primeros 5 años, se reduce a menos del 1%. A pesar de todo esto, todavía este tipo de trasplantes en México, y a pesar de que tiene décadas haciéndose, es raro. Este tipo de trasplantes no solamente permite la recuperación, sino que el costo y el beneficio de este tipo de trasplantes a la población es inmensamente menor cuando se hace de forma selectiva. Ahora, para que esto funcione tiene que existir un ecosistema entre la comunidad, los cirujanos, los bancos de ojos y los receptores del tejido. Para ser donante de córnea, la verdad es que los criterios son muy amplios. La edad no es un factor importante. Pueden ser un donante a alguien de 2 años o más, y hasta los 75, inclusive hasta los 80, si la condición de salud de la córnea, del tejido, es aceptable. Las causas de muerte también son muchas las que permiten ser donante. Solamente se excluyen algunas enfermedades infecciosas y algunos tipos de cáncer. Y además es un tejido que se dona una vez que hemos fallecido, lo cual implica una reducción de los costos en comparación con un trasplante renal o trasplante de corazón. Y esto facilita o debería facilitar que todos nosotros, o la inmensa mayoría de nosotros, fuéramos donantes. Como ya mencioné, son pocas las causas, enfermedades infecciosas, pocas las causas que impiden que alguien sea donante. Enfermedades infecciosas transmisibles, VIH, hepatitis, rabia, enfermedad por priones, o algunos cánceres que tienen riesgo de diseminarse o de contagiarse por el trasplante, como las leucemias, algunos tipos de melanoma y algunos tumores malignos con metástasis al sistema nervioso central. El costo de procurar una córnea es relativamente poco. Se requiere un instrumental sencillo y un entrenamiento relativamente básico. El tiempo de recuperación de un tejido puede ser en manos expertas de 15 o 20 minutos por ojo, es decir, media hora o 40 minutos para obtener 2 posibles tejidos. En México, los datos, digamos, que reportamos al mundo nos plantea como un país sustentable o autosustentable en cuanto a tejidos se refiere. Y esto es por lo que comparamos, es la tasa de espera o la lista de espera de los pacientes y los trasplantes que realizamos como país. Aún así, es incierto, los datos que reportamos no son reales. En México, y esto tomando un poquito los datos que se presentaron en la primera conferencia del doctor Lozano, existen alrededor de 500,000 personas débiles visuales o ciegas y un 10% más o menos son por ceguera corneal. Es decir, que si hacemos 2,000 trasplantes anuales, tenemos una deuda con la población de 25 a 50,000 trasplantes todavía. En México se reportan alrededor de, o al día de hoy, estas son cifras del Senado bajadas del día de ayer, el tercer trimestre de este año, solamente 2,400 pacientes en lista de espera para trasplante de córnea, en comparación con 18,000 pacientes en lista de espera para trasplante renal.
En el mundo esta relación no es cierta. En la inmensa mayoría de los países la necesidad de trasplante de córnea es superior a la de trasplante renal, lo que refleja nuestra incapacidad para registrar a los pacientes que requieren o para identificar a los pacientes que requieren un trasplante para ser rehabilitados. En cuanto a los estados se refiere, la Ciudad de México y Aguascalientes sobresalen en cuanto a la tasa de donación, pero el resto de los estados, particularmente del sureste, ni donan ni se hacen trasplantes, o son excepcionales. Y tiene que ver con el rezago económico, sí, pero también tenemos que tener la labor de reconocer que tenemos una deuda con una inmensa parte de la República Mexicana. Si bien es cierto que se han hecho esfuerzos y hemos crecido en cuanto al número de trasplantes en México, y sí cayó en la época del COVID, y hemos tenido una recuperación sostenible, todavía somos insuficientes. Esta es una gráfica que representa los tejidos nacionales y los tejidos que importamos del extranjero para poder trasplantar a los pacientes. Y esta gráfica, si bien hemos aumentado los tejidos o hemos recuperado parte del camino andado, todavía dependemos en gran parte de que el paciente pueda adquirir un tejido en el extranjero y trasladarlo al país para poder ser trasplantado. El costo aproximado de un tejido en México, y esto depende por supuesto del volumen que manejen, oscila entre 5,000 y 8,000 pesos, pero un tejido traído del extranjero, que es de la misma calidad, puede irse 10 veces más, entre 70 y 80,000 pesos por tejido. Hay una oportunidad para mejorar el sistema de banco de ojos y mejorar el acceso a la salud de los mexicanos en cuanto a salud corneal. Esta es una gráfica que representa la lista de espera en azul y el número de trasplantes realizados. La gráfica de lista de espera no refleja el avance que hemos tenido en banco de ojos. Lo que refleja es la incapacidad de nuestros sistemas de salud para identificar a los pacientes. La lista de espera no ha caído, no porque hayamos hecho más trasplantes, sino porque no hemos registrado a los pacientes. Y eso es algo que vale la pena reconocer e identificar para poder trabajar y mejorar en ello. Un buen ejemplo de cómo un país con una economía y una población similar a nuestra es Brasil. En México existen 2,000 pacientes en lista de espera. El año pasado en Brasil se reportaron 24,000 pacientes. Por más que seamos distintos, no puede ser que en nuestro país tengamos 10 veces menos lista de espera que en Brasil. Un banco de ojos en una población cercana a Sao Paulo, con una población de alrededor de 1 millón de habitantes, logró procurar en un mes lo que la República Mexicana hace en más de un año. Es decir, que tan solo en ese centro se trasplantaron alrededor de 14,000 pacientes en un año. En México, al día de hoy, existen 449 establecimientos con licencia de procuración, pero solo el 40% están activos. Y para licencias de trasplante, 300, pero solo el 40 de ellos están activos. Un gran porcentaje de estos centros hacen 1, 2 o 3 trasplantes anuales. Y esto impide que el procedimiento sea hecho con eficacia, con calidad, y con rapidez y además de forma oportuna. Una parte importante de estos se realizan en el Instituto Mexicano del Seguro Social, pero otra parte, casi la mitad de los trasplantes se hacen en los establecimientos privados. Y eso, por supuesto, tiene que ver con el acceso a la salud. Además, está sumamente centralizado. La Ciudad de México y 2 o 3 estados más son responsables del 80% de los trasplantes. Esto no quiere decir que en el sureste no se necesiten, simplemente no estamos llegando a ellos ni estamos ofreciendo la calidad de atención que merecen. De igual forma, esas gráficas representan en dónde están haciendo los trasplantes. Son solamente 3 o 4 centros en el país los que hacemos trasplantes de alto volumen. Ahora, ¿por qué en México no hay donación? Mucho se ha dicho que en México hay una falta de cultura y falta de educación, que no hay infraestructura. Ciertamente hay barreras administrativas y legales, pero muy importantemente también hay desconfianza en las instituciones. México ocupa un lugar no muy importante en la lista de donaciones cadavéricas.
Comparado con España, con Dinamarca, España es como nuestro modelo de atención o de donación más reconocido, digamos. México está muy abajo en la lista. Pero eso no quiere decir que no donemos. Cuando se trata de donar y de poner en riesgo nuestra propia vida, es decir, cuando somos un donante vivo, México está por encima de estos dos países. ¿Esto qué quiere decir? Que México es un país que dona. Simplemente no hemos facilitado, organizado y trabajado en el sistema para buscar mejorar este sistema. Hay ciertamente oportunidades en trasplante, en el registro, donación, procuración y distribución de los tejidos basados en el paciente y no basados en la institución. Es el paciente el que necesita un tejido y no es la lista de espera del seguro, del CONDE o de la ceguera. Los que están basados en las instituciones no funcionan. Hay que basar los sistemas en los pacientes. Hay que trabajar en favorecer la normatividad de la legislación para que un solo donante pueda llegar a más receptores. Esto disminuye los costos, disminuye las complicaciones y además aumenta la sobrevida. Creo que otra oportunidad es trabajar en sistemas regionales y no institucionales de bancos de ojos. Esto permite buscar estrategias de donación contextualizadas en la región, no solamente en el sistema de salud, sino en la región. ¿Qué podemos hacer para que esa localidad tenga más donación y más trasplante? Evita la duplicación de esfuerzos y costos, permite generar economías de escalas, invertir en tecnología y en formación de personal humano capacitado, aumenta la eficiencia operativa y aumento de cobertura. Hoy en día eso todavía no existe. Hay también que trabajar en la modernización y profesionalización del personal de banco de ojos existentes. En México existe el potencial humano y la tecnología. Simplemente hay que potencializarlo y multiplicarlo. Y finalmente, y como una reflexión, quizá tomar la experiencia de otros países de la donación extrahospitalaria. Esta donación no está contemplada en la normativa o la legislación mexicana, pero en otros países sí se ha demostrado que aumenta muchísimo la productividad. Alguien que fallece en su casa o vamos, en una ambulancia puede también ser un donante sin necesidad de morir en un hospital. Los que fallecemos en hospitales usualmente estamos enfermos y además aumenta muchísimo el costo de procurar en una institución. Pero con esto termino. El trasplante es una técnica que está en constante desarrollo. Y otra oportunidad es la autorregulación de los bancos de ojos para buscar el tejido. Si la normatividad y las organizaciones no contemplamos que esto está constantemente evolucionando, no seremos capaces de cumplir con la meta de trasplantar a todos los mexicanos que lo necesiten. Muchas gracias.